Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. En el día de hoy les traigo estosita estilo arbolito de Navidad, continuando con los amigurumis navideños. Los materiales que vamos a emplear para tejer estosita son hilo beige, verde, amarillo y blanco, y un poquito de hilo de distintos colores para hacer estas bolitas. Relleno sintético, hilo de bordar negro, una aguja de crochet de 2.5 milímetros, corta hilos o tijera, aguja lanera, marcador de puntos y unos ojitos de seguridad de 6 milímetros. Espero que les guste y que disfruten al tejerla. Iniciamos por la cabeza. Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos bien el anillo, pasamos a la vuelta 2, donde iniciamos con un punto bajo, colocamos un marcador en este punto para marcar el inicio de la vuelta y aquí mismo hacemos otro punto bajo. Esto es un aumento. Ahora realizaremos un aumento sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, haremos 2 puntos en cada punto. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 12 puntos. Si estás iniciando en el crochet o los amigurumis, te recomiendo que cuentes el total de puntos al finalizar cada vuelta. Ya estoy en mi último aumento, un punto y 2. Iniciamos la vuelta 3 con un punto bajo, colocamos nuevamente el marcador en el primer punto y en el punto que sigue haremos un aumento. Y repetimos un punto bajo y en el que sigue un aumento. Esta secuencia de un punto bajo y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 18 puntos bajos. En la vuelta 4 haremos un punto bajo en el primer punto, colocamos el marcador, un punto bajo en el segundo punto y en el punto que sigue haremos un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Pasamos a la vuelta 5, donde realizaremos 3 puntos bajos y un aumento. Este es mi primer punto, segundo, tercero y un aumento. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo y un aumento. Esta secuencia la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 30 puntos. Pasamos a la vuelta 6, donde haremos un punto bajo, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Y volvemos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento la haremos durante toda la vuelta y al finalizar esta vuelta tendremos 36 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 12 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a hacer 6 rondas sin aumentar ni disminuir. Haremos 6 vueltas sin variación, solo puntos bajos. Haré una pausa y continúo cuando haya finalizado estas 6 vueltas. Ya aquí tengo mis 6 vueltas de puntos bajos. Ahora comenzaremos con las disminuciones.
Comenzamos la vuelta 13 haciendo 4 puntos bajos, primer punto, 2, 3 y 4. Y hacemos una disminución. Y repetimos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacer esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 30 puntos. Antes de continuar con la vuelta que sigue, vamos a colocar los ojitos de seguridad. Tenemos ubicado el marcador en el centro en la parte de atrás. Unimos así la pieza y por la parte de adelante colocaremos los ojitos. Vamos a ubicarlos entre las vueltas 9 y 10. Contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre estas dos vueltas. Ahora, este es mi centro aproximadamente y vamos a ubicar a 7 puntos de distancia uno del otro. Pongo mi primer ojito aquí. Y ahora cuento 7 puntos bajos. Contamos este como el primer punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí colocamos el otro ojito. Si en vez de ponerle ojitos vas a bordarlos, puedes hacerlo en esta misma ubicación. Colocamos el seguro y continuamos tejiendo. Iniciamos la vuelta 14 y hacemos 3 puntos bajos, primer punto y colocamos marcador, 2 y 3 y a continuación una disminución y volvemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos. Antes de continuar cerrando, vamos a rellenar bien. Continuamos con la vuelta 15 donde realizaremos 2 puntos bajos y una disminución. Este es mi primer punto, segundo y una disminución. Y repetimos un punto bajo, segundo punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos un total de 18 puntos bajos. Antes de pasar a la próxima vuelta terminamos de rellenar. Acomodamos bien el relleno para que no se nos vaya a enredar con los puntos. Y continuamos. En esta vuelta haremos la secuencia de un punto bajo y una disminución. Y al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. Un punto bajo y una disminución. Y repetimos un punto bajo y una disminución hasta llegar al final. Llegamos a la vuelta 17 donde realizaremos solo disminuciones, 6 disminuciones en total, pero esta vez lo haremos por la cadena de atrás, solo tomando la cadena de atrás del punto. ¿Cómo lo hacemos? Pasamos la aguja por el medio del punto, tomando solo la cadena de atrás, del medio del punto hacia afuera. Y ahora tomamos el siguiente punto de afuera hacia adentro. De igual forma tomando solo la cadena de atrás. Tomamos hilo, sacamos estas dos cadenitas, volvemos a tomar hilo y volvemos a sacar las dos cadenas que nos quedan en el gancho. Y repetimos, tomamos la cadena de atrás desde el centro del punto hacia afuera, tomamos la primera cadenita y del siguiente punto tomamos la cadena de afuera hacia adentro. Esto lo haremos siempre por la cadena de atrás del punto. Tomamos hilo, sacamos estas dos cadenitas,
Volvemos a tomar hilo y sacamos las otras dos. Nuevamente tomamos la cadena de atrás del punto que sigue desde el centro del punto hacia afuera y del siguiente punto de afuera hacia adentro. Y terminamos de hacer el punto. Esto lo haremos un total de 6 veces hasta terminar la vuelta. Para finalizar, vamos a cerrar con la aguja lanera, pasando la aguja por la cadena de adelante de cada punto. Pasamos la aguja y tiramos del hilo hasta llegar al último punto y perdemos el hilo. Para hacer el vestido de losita vamos a trabajar por la cadena que nos quedó libre en la vuelta 16. Vamos a trabajar por la hebra de adelante del punto. Tomamos el hilo nuevo y lo insertamos. Levantamos 2 cadenas y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue vamos a realizar otro punto alto. Y continuamos realizando puntos altos por toda la vuelta. Vamos a realizar en total 12 puntos altos, siempre tomando la hebra de adelante de la vuelta 16. Para cerrar la vuelta, saltamos las 2 cadenas que hicimos al inicio y sobre el primer punto alto vamos a realizar un punto deslizado, tomando este primer punto alto. Hacemos un punto deslizado y levantamos 2 cadenas, 1 y 2. En este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue hacemos otro punto alto. Y continuamos con un aumento de puntos altos. Es decir, realizamos 2 puntos altos en el mismo punto. Vamos a realizar esta secuencia durante toda la vuelta, 2 puntos altos y un aumento. Y al terminar la vuelta tendremos un total de 16 puntos. Para cerrar la vuelta saltamos las 2 cadenas que hicimos al inicio y sobre el primer punto alto vamos a realizar un punto deslizado. Nuevamente levantamos 2 cadenas y en este mismo lugar vamos a realizar un punto alto. En el punto que sigue volvemos a hacer otro punto alto. En el punto que sigue otro punto alto más. Es decir, hemos realizado 3 puntos altos en total. Y a continuación hacemos un aumento. 2 puntos altos sobre el mismo punto. Vamos a repetir esta secuencia de 3 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 20 puntos altos. Finalizamos con un punto deslizado sobre el primer punto alto, levantamos 2 cadenas y en esta vuelta vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación hacemos un aumento. 2 puntos altos en este mismo punto. Y repetimos 4 puntos altos y un aumento durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos altos. Finalizamos con un punto deslizado sobre el primer punto alto y levantamos 2 cadenas. En esta vuelta vamos a realizar 5 puntos altos y un aumento. Ya tengo mi primer punto alto, 2, 3, 4 y 5. Y continuamos con un aumento. Esta secuencia de 5 puntos altos y un aumento la repetiremos durante toda la vuelta y al finalizar tendremos 28 puntos. Cerramos la vuelta de igual forma con un punto deslizado, levantamos 2 cadenas y en este mismo lugar hacemos un punto alto. Vamos a hacer 6 puntos altos en total. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos un aumento.
1 y 2. Vamos a hacer esta secuencia durante toda la vuelta, 6 puntos altos y un aumento, y al terminar tendremos 32 puntos altos. Finalizamos haciendo un punto deslizado y cortamos el hilo. Yo aquí apliqué un cierre invisible. Ahora este hilito que nos quedó podemos irlo escondiendo a medida que vayamos tejiendo la próxima vuelta. ¿Qué vamos a hacer con el hilo blanco? Insertamos por cualquier punto el hilo blanco y vamos a levantar una cadena. En este mismo lugar vamos a realizar un punto bajo y aquí mismo hacemos otro punto bajo más. Vamos estirando los sobrantes de hilo. En el punto que sigue vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el punto que sigue volvemos a realizar 3 puntos bajos. Vamos a hacer durante toda esta vuelta 3 puntos bajos sobre cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar la vuelta cerramos con un punto deslizado y cortamos el hilo. Pasamos a hacer la estrellita. Con hilo amarillo vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos el anillo mágico y ahora vamos a hacer un punto deslizado sobre el primer punto bajo, el primer punto de la vuelta. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora, en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en la otra cadena vamos a hacer un medio punto alto. Ahora hacemos un punto deslizado sobre el punto que sigue en la vuelta del anillo mágico. Volvemos a hacer 3 cadenas y en la segunda cadena hacemos un punto bajo. En la otra cadena un medio punto alto y realizamos un punto deslizado en el punto que sigue del anillo mágico. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenas, un punto bajo en el punto de en medio, que es el segundo punto, un medio punto alto en el punto que sigue y un punto deslizado en el punto siguiente del anillo mágico. Esto lo vamos a hacer en total 5 veces. Al terminar dejamos una hebra larga para luego coser la estrellita en la cabeza del osito. Ahora vamos a hacer estas bolitas de colores que serían como las luces del arbolito. Para esto vamos a hacer el punto nudo o punto francés. Enhebramos una aguja lanera con el color que querramos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer bolitas de colores en distintos colores y ubicarlos en distintos lugares. La cantidad que deseemos, ya eso es a gusto de cada cual. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pasamos la aguja por cualquier punto del vestido de atrás hacia adelante. Introducimos la aguja por cualquier punto. Sin soltar la aguja y con la otra mano vamos a llevar el hilo hacia la izquierda. Vamos a aguantarlo aquí y vamos a hacer lo siguiente. Yo estoy aguantando con estos 2 dedos el hilo aquí atrás, pero si quieres puedes hacer un nudo para que no se te vaya. Si te es más fácil lo puedes hacer. Ubicamos la aguja detrás del hilo y pasamos el hilo por la aguja de forma tal que nos queden 3 hebras sobre la aguja. Ahora, sin soltar el hilo, vamos a introducirlo muy cerca de donde sacamos inicialmente la aguja. Por aquí vamos a pasar la aguja hacia atrás. Por ahí. Vamos a tirar del hilo muy despacio y ya se nos formó el nudo. Vamos a ajustarlo tirando de estos hilitos. Miren cómo nos quedó. Y ahora vamos a hacer un nudito entre ellos para que no se vaya a zafar el nudo. Ya tenemos nuestro primer nudito listo. Ahora vamos a enhebrar la aguja con otro color. Recuerda que si te es más fácil puedes hacerle un nudo en el inicio de la hebra. Vamos a hacer aquí el próximo puntico. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante
Ahora llevamos el hilo hacia la izquierda y mientras voy aguantando por detrás el hilo para que no se me vaya, y ahora pasamos la aguja por debajo del hilo y enrollamos el hilo en la aguja 3 veces, es decir, nos quedarán 3 hebras sobre la aguja, y sin soltar el hilo que tengo tensado con la mano izquierda, pasamos la aguja por un punto lo más cerca de donde introdujimos la aguja al inicio. Alamos el hilo suavemente y ya tenemos formado otro puntico. Tiramos de estos hilos por detrás, hacemos un nudito entre ellos y cortamos. Y ya tenemos otro nudito hecho. Enhebramos la aguja con otro color y continuamos haciendo nuditos por todo el vestido. Ya terminé de adornar el vestido, ya lo tengo cubierto con bolitas de distintos colores. Para hacer los pies iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilo y yo voy a usar este mismo hilo como marcador para marcar el inicio de la vuelta. Pasamos a la segunda vuelta donde tejeremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos un punto bajo y en este mismo lugar tejemos otro punto bajo. En el punto que sigue volvemos a tejer 2 puntos bajos. Y así hacemos hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 iniciamos con un punto bajo. En el punto que sigue hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Continuamos con un punto bajo y en el que sigue un aumento, un punto bajo y un aumento. Esto lo repetiremos hasta terminar la vuelta, esta secuencia de un punto bajo y un aumento, y al finalizar tendremos 18 puntos. En las vueltas 4 y 5 vamos a tejer un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar 2 vueltas de 18 puntos bajos cada uno. Pasamos a la vuelta 6 donde haremos un punto bajo y a continuación una disminución. Un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, y al finalizar tendremos 12 puntos. Antes de continuar cerrando pondremos un poquito de relleno y en la vuelta 7 haremos 6 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución y continuamos hasta hacer 6 disminuciones y antes de terminar, si hiciera falta, le pondremos más relleno. Al terminar dejamos una hebra larga de aproximadamente 45-50 centímetros y ensartamos este hilo en una aguja lanera. Ahora para terminar de cerrar pasamos la aguja por la hebra de adelante de cada punto, solo por la hebra de adelante, y vamos tirando del hilo para que se vaya cerrando el agujerito que nos ha quedado. Al terminar sacamos la aguja lanera y haremos lo siguiente. Atravesamos con el crochet esta última vuelta que hemos hecho, tomamos el hilo y lo traemos hacia el frente. Ahora vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y listo, ya tenemos un piecito. Ahora hacemos otro igual a este. Para hacer las manos iniciamos con un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2,
3, 4 y 5. Cerramos el anillo. En la vuelta 2 haremos 5 aumentos, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. En el punto que sigue volvemos a hacer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y continuamos haciendo 2 puntos bajos en cada punto hasta finalizar la vuelta, que tendremos un total de 10 puntos. En las vueltas 3 y 4 vamos a tejer estos 10 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Finalizadas las 2 vueltas de puntos bajos, rellenamos y continuamos con la vuelta 5, donde realizaremos 5 disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta y quinta. Dejamos una hebra larga y cortamos el hilo. Ahora terminamos de cerrar con la aguja lanera, como mismo hicimos con las paticas. Pasamos la aguja por la cadena de adelante de cada punto y tiramos del hilo. Para finalizar, atravesamos con el ganchillo esta última vuelta, tomamos el hilo y realizamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya tenemos un bracito. Hacemos otro igual. Las orejas son muy sencillas. Hacemos un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora alamos este hilo para cerrar el anillo, pero no lo apretamos demasiado para que nos quede de esta forma y hacemos otro igual. Con hilo blanco tejemos el hocico, iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro tejemos 6 puntos bajos. En la segunda vuelta haremos 6 aumentos y finalizamos la vuelta con 12 puntos. Iniciamos la vuelta 3 haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Continuamos con 3 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y volvemos a hacer 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Y finalizamos con un punto bajo. Finalizamos esta vuelta con 18 puntos bajos, dejamos una hebra larga para coser a la cabeza y cortamos. Ahora con hilo de bordar negro vamos a tejer la nariz. Este es mi anillo mágico y esta es la primera vuelta. Por en medio de estas 2 vueltas y de atrás hacia adelante vamos a introducir la aguja. Ahora vamos a hacer 2 líneas en forma de V o en forma de triángulo invertido. De esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir todo ese espacio. Vamos dando puntadas y vamos acomodando a nuestro gusto. Para finalizar vamos a trazar una línea en la parte superior de la naricita para que quede mejor definida. Así de esta manera. Ahora volvemos a la parte de abajo de la nariz y vamos a trazar una línea hacia abajo hasta el centro del anillo mágico. Y ya tenemos el hocico listo. Ahora vamos a hacer un nudo entre los hilitos para que no se vaya a zafar el bordado. Miren qué lindo queda. Pasamos a coser el hocico. Vamos a ubicarlo entre los 2 ojos. La parte de arriba del hocico vamos a ubicarla aquí en esta línea entre los ojos. Lo ponemos aquí
y nos auxiliamos con un alfiler para poderlo coser y que no se nos mueva de lugar. Comenzamos cosiéndolo por aquí abajo, pasamos por una hebra de la cabeza y luego pasamos por una hebra del hocico. Ahora tomamos el punto siguiente, introducimos la aguja por el punto siguiente del hocico y volvemos a tomar una hebra de la cabeza. Esta hebra que tomemos de la cabeza debe estar lo más cerca de la posición en que tenemos el hocico o puede estar justo debajo. Esto es para que no se vea la costura. Continuamos cosiendo de esta forma. Y listo el hocico. ¿Ven que no se nota la costura? Ahora vamos a coser las paticas. A mí me gusta hacerles un nudito aquí al final de las cadenas para que queden junticas. Pero bueno, no es necesario, puedes coser una a una. Ahora insertamos el hilo que dejamos en una aguja lanera y lo que hacemos es pasarlo por dentro del vestido y lo sacamos por la cabeza, por cualquier punto de la cabeza. Todo esto lo estoy explicando de forma rápida porque lo hemos visto más detallado en otros vídeos. Damos unas puntadas ahora para asegurar en la cabeza y finalizamos haciendo un nudito entre los hilos para que no se vaya a zafar. Tiramos de las paticas para comprobar que quedaron bien sujetas. Ahora vamos a coser los bracitos. Vamos a coserlo a los lados entre la última vuelta de la cabeza y la primera del vestido. Por aquí pasamos la aguja. Ahora tomamos la última cadena del bracito y pasamos la aguja por aquí. Pasamos la aguja por el mismo punto que habíamos tomado de la cabeza y volvemos a pasar por el centro de la última cadena del bracito. Volvemos a pasar la aguja por la cabeza y lo sacamos por cualquier punto. Y tiramos del bracito para comprobar que quedó bien sujeto. Ahora cosemos de igual forma el otro brazo. Al terminar sacamos la aguja por el mismo punto que sacamos el hilo del otro bracito y hacemos un nudo entre ellos para que no se vayan a zafar. Pasamos a coser las orejitas. Vamos a ubicar esta parte de aquí. Es la que nos va a quedar pegada a la cabeza. Vamos a ubicarlo entre las vueltas 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre estas dos vueltas, ahí vamos a insertar la aguja y aquí nos va a quedar la parte superior de la orejita. Ahora les damos unas puntaditas para fijarlo. Como las orejitas son pequeñas, no hace falta muchas puntadas. Yo lo coso en el primer y último punto bajo de la orejita y en el centro del anillo mágico. Justo en el centro también le doy una puntadita. Y listo. Ahora buscamos la simetría para coser la otra orejita de la misma forma que cosimos la primera. Ya solo nos queda ponerle la estrellita. Yo la voy a ubicar aquí delante de la orejita. Aquí la voy a coser. Tú puedes ponerla donde más te guste. Y ya aquí cosí la estrellita. Ahora para hacer el colgante vamos a introducir la aguja por el centro del anillo mágico en la cabeza y lo sacamos por un punto atrás. Tomamos el hilo, lo enganchamos aquí y hacemos 25 o 30 cadenas. Una vez tengamos las cadenas, cortamos el hilo y cosemos a la cabeza. Nos debe quedar de esta forma. Y este es el resultado final de la osita. Miren cómo ha quedado. Ya tiene su estrellita puesta, con todas sus bolitas. Déjame algún comentario diciendo qué te ha parecido y cuál ha sido de los 3 ositos navideños, cuál es el que más te ha gustado. Y recuerda, si deseas, me puedes enviar fotos de tus trabajos a mi cuenta de Instagram. En la descripción del vídeo te dejo el enlace a la cuenta. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo para que otras personas también puedan tejer esta osita. Nos vemos en un próximo video. Bye.